Al entrar a la universidad se nos asigna un número de cuenta y los dos primeros números es el año en el que uno ingresa. A la preparatoria 7 inicié con mi número de cuenta 6805835-1. Es el tema que vamos a desarrollar y como son alumnos de primer ingreso entre los 17 años y los 18 años, vamos a empezar con una canción de Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Esa es la única parte que vamos a presentar, se la recomiendo, se llama Volver a los 17. Esta presentación la semana que entra es por módulos. Vamos a utilizar módulos para que si quieren ustedes al finalizar pueden haber preguntas de lo que se les quede pendiente. Bueno, entonces el primero de quien vamos a hablar es de Iván Illich. Les voy a decir, a los 22 años, él es austriaco, dominico. A los 22 años tenía 3 doctorados ya. El primero de teología, va a decir, bueno, pues es barco, ¿no? Si estaba en la orden, pues le vamos a este por güerito vamos a darle ya el doctorado. Pero aparte tenía el doctorado de matemáticas y el de física. Y curiosamente se vino a México. ¿A México por qué? Le decimos, ¿por qué? Dice, porque aquí sí me dejan trabajar. Nadie me pela. Y él tiene una información valiosísima. Fíjense bien. Si en una sociedad como la occidental, como la globalizada que ahora tenemos, eso lo dijo en 74, si una sociedad está basada en el progreso, es imposible, en el caso de la medicina, que esa medicina cure, porque esa medicina solamente va a ser el negocio. Dice, caray, ¿qué razón tiene? Poner un hospital es poner un negocio, ¿de acuerdo? Entonces no se busca la salud, se busca que el negocio sea rentable, ¿de acuerdo? Se paró el mundo, este mejor que... No lo van a escuchar, a él no lo van a escuchar. Puso de cabeza la educación, como se entiende, puso de cabeza el sistema de convivencialidad. Las ciudades nos van a llevar a la locura, ¿o no? Nos llevan a la locura por el tiempo de ida y de regreso. Y entonces este hombre prefiere México para vivir. Termino con una frase valiosísima de él. Si México deja de tener sus tianguis y sus mercados, deja de ser México. Lo mejor que tiene este país son sus tianguis y sus mercados. Por eso les dije yo, están desapareciendo las hierbas. Por eso me tengo que vestir de mesero para que vean que todavía no desaparecemos los hierbas. El chisme que les iba a decir. Bueno, es chisme más o menos. Conozco 2 ciudades muy bien por circunstancias que me ha llevado la vida. No me le ha abierto la vida cuando he tenido oportunidad de vivir en otro lado, que es París y Buenos Aires. En París y Buenos Aires hace 25 años, porque es muy semejante, los argentinos siempre dicen que son los europeos de América, son sangrones, eso no se les quita. Entonces ellos, en París y Buenos Aires, todas las farmacias, fíjense bien, todas las farmacias tendrán servicio de homeopatía, de alopatía, la medicina de patente, y hierbas. Entonces iban, lo que ustedes prefirieran, tengo el estómago, tengo vómitos, hierbas, igualito en Buenos Aires. Ustedes iban a, ¿qué es lo que quiere usted? Aquí está. Bueno, en París y en Buenos Aires solamente hay una farmacia en cada ciudad de ese tipo. Ya se acabó. ¿Me entienden? Pero bueno, yo ya puedo decir que yo ya me la pasé a todo dar. ¿Por qué?
lo conocía él. Y luego el que viene. Jesuita. A lo mejor ustedes saben la importancia de la que han sido los jesuitas, incluso en la educación. Casi se parecen a los Pumas, pero no es para tanto. Entonces, Enrique Maza, un mexicano excepcional, que me enseñó dos cosas fundamentales. Fíjense bien, sacerdote, siempre hasta el final de sus días lo practicó. El sacerdocio. Dos cosas fundamentales. Una, fíjense bien, la fragilidad del ser humano implica dos cosas. La primera, en cualquier momento se los puede cargar el payaso. ¿Sí saben por qué se le dice cargar al payaso? Porque en los rodeos americanos, cuando llega el payaso, que están bien jodidos, ya los carga el payaso, por eso se dice que los carga el payaso. En cualquier momento pueden tener un accidente y se acabó la vida. Y se despiertan y están todos llenos así de, ¿qué pacho? ¿Sabes qué? Que el metro se desbarró y tú fuiste una de las víctimas. Pues te vas a quedar 6 meses quieto. En ese momento la fragilidad de la psicología humana no la soporta. En cualquier momento se puede acabar la vida o cambiarles la vida. Si no están preparados para eso, mejor le tienen que pensar. Y la segunda, cuando ustedes se casen, cuando ustedes tomaron la decisión de estudiar ingeniería, cuando tomaron la decisión y empiezan a ver la diferencia, que uno es director, les puede dar una clase muy diferente e invitar a un brujo a que dé plática en su salón, hay cosas diferentes. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Decía Enrique, lo hicieron con toda libertad. Nadie les dijo, vete a estudiar ingeniería, hay de aquel que lo obligaron. Porque así va a ser cuando ustedes se encarguen un hijo, así va a ser cuando se casen, así va a ser cuando se divorcien. ¿Saben qué es lo que se lo relleva a uno la rechinconflies? Que fue en libertad, nadie los obligó. Y claro, se pueden inventar que fue por amor, que fue por cariño, porque la embarazaron, X. Pero nadie los obligó. Y eso se siente bien gacho. Entonces él hizo, junto con su primo Julio Scherer, la revista Proceso, que hizo una época, actualmente tiene el estándar de calidad sigue muy alto. Él fue uno de los que impulsó la revista Proceso después de que Echeverría cerró el diario Excelsior. Y luego viene la otra parte, porque eran mancuerna. Vicente Leñero. Lo que vean de él es dramaturgo, novelista. Pero aparte otra cosa, ¿qué creen? Ingeniero. No chinguen, pues digo tanto, pues sí, ¿qué le podemos hacer? ¿No? Ahí está la huella. Y entonces Vicente Leñero tiene un libro extraordinario que se lo recomiendo, se llama La gota de agua, que es fascinante la manera en cómo dice que el principal paisaje que tenemos en México son los tinacos, y los tinacos son bien feos. Si ustedes van a las ciudades bonitas de Europa, Estados Unidos, no ven tinacos. Y entonces se llama La gota de agua y es una delicia. Todas sus obras, todas sus novelas, su teatro es de primerísimo nivel. Pero aquí hay un problema. Vicente Leñero es la parte importante también del proceso. Entonces se los dije a los dos. Por ustedes, meto la mano al fuego por la decencia de ellos. Estos sí eran decentes. Estos sí hicieron el mejor periodismo que se ha hecho en la historia de México, pero no lo van a leer en el Universal. Esto los digo yo, ¿de acuerdo? Porque ustedes de pronto van a decir, bueno, ¿a poco sí? Muy chido. Sí, pues pásenle, pueden leerlos, pero nadie se los va a recomendar, porque son refulgentes, son faros que brillan. Y ustedes tienen la obligación con respecto a lo que decía, una invitación a un brujo en una facultad de ingeniería para que hable de su proceder, de parte de un ingeniero. Ustedes tienen la obligación de buscar a la gente que produce luz, ¿de acuerdo? O si no, por lo menos la gente que les dice dónde está la luz, los referentes éticos. Y entonces, si estos son abusados, lo que vean de ellos, róbenselo, me piden prestado, lo que sea, cualquier cosa que ellos hagan. Es impresionante la calidad, porque eso no los van a ver ustedes, porque todo el mundo dice, cambiamos de valores, el país está perdiendo. No, estos sí saben, a estos sí le entendieron a su país. ¿De acuerdo? Pasamos al otro. Javier Sicilia, algunos de ustedes lo deben conocer. Él fue de la parte de la formación que tenía Iván Illich ahí en Cuernavaca, y él es el único que ahora dice, él tuvo que entrarle
a dar su posición de lo que es el país, porque le mataron un hijo, alguno de ustedes deberá conocer parte de su historia, le mataron un hijo y él establece, es el único, fíjense bien, es el único que dice que México no tiene solución hasta que podamos enfrentar la tragedia de este país, que los políticos están hasta acá con el narcotráfico. Por eso desaparecen gente. Curioso, en 68 la desaparecían, ahora desaparecen gente. Y él es el único que lo dice. Los demás, no es que el peje se equivocó, no es que hizo esto, no. Aquí hay un problema, fosas clandestinas, desaparecidos y no aparecen. ¿De acuerdo? Y es el único que lo dice. Y dice, tiene una novela que se llama El deshabitado. Imagínense cómo provoca el dolor perder un hijo. Por eso no hay palabras en ningún idioma, ¿eh? Cuando matan al padre es parricidio, cuando matan a la madre, pues qué poca madre, ¿no? Pero matricidio. Todos tienen nombre excepto perder un hijo. Es tal el dolor que se siente que no hay palabras, ojo, en ningún idioma. En ningún idioma lo hay. Por eso hace la novela El deshabitado. Se salió y él dejó de escribir poesía. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente. Miguel León Portilla. ¿Alguno de ustedes, por favor, quién leyó La visión de los vencidos? Nadie. Vaya nada más, Lobo. Vaya siquiera. Lo tiene en la universidad como la biblioteca del estudiante. Y yo digo, pues lástima que lo puso de clásico, por eso nadie lo lee, ¿no? Pero resulta que el maestro León Portilla se muere, 28 honoris causa, 28. Daba clases aquí en el Instituto de Investigaciones Estéticas en náhuatl. De los 80, el último grupo que pueda, se pasó un año enfermo y finalmente ya murió hace poco, ya se deben haber enterado. Solamente tenía 3 estudiantes mexicanos, los demás todos extranjeros venían a apuntarse, pero los extranjeros aprendían náhuatl. ¿Alguno de ustedes ha intentado leer náhuatl? No les interesa. Y entonces, vean ustedes la maravilla. En el féretro está la bandera de México, la universidad y los indios. La tragedia de este país, que entre otras cosas su medicina está desapareciendo, la que yo represento. ¿De acuerdo? Entonces el maestro, simpatiquísimo, era un ser humano extraordinario. Les cuento una anécdota. El director de la facultad, no le tocó a Lobo, porque Lobo después ya hizo maestría de filosofía en Nietzsche, después lo invitan y van a ver qué clase da. Ya ves, te dije que ibas a aparecer. Francisco Larroyo era el director y él aprendió con el padre Ángel María Garibay, aprende todo lo que es la filosofía náhuatl. Entonces le dice el padre, porque era padre, Ángel María Garibay, le dice, lo primero que usted tiene que hacer para que sepa si hay filosofía o no es aprender náhuatl. Y entonces él le enseña náhuatl. Aparte, claro, sabía griego, latín, era multilingüe el maestro. Entonces le dice, se empiezan a burlar de él en la facultad de filosofía y decían, algo que estarás de acuerdo, Lobo, aquí hay gente especialista en Kant, pero no saben alemán. Entonces le dice, usted tiene que aprender. Bueno, está bien. Se empiezan a burlar de él. Y había uno que daba estética, que le decían el Marqués, y se burlaba de él en los pasillos, se burlaban de él. Entonces el padre Garibay, que era la autoridad, en un simposio le dice a Francisco Larroyo, el director, le voy a presentar, al que daba estética, el Marqués le decíamos, le voy a presentar a un idiota. Y voltea al Marqués, así, volteando a la casa, no sea mamón, o sea, ¿qué trae, no? Le voy a presentar a un idiota. Bueno, pues preséntemelo. A ver, León Portilla, ven para acá. Y voltea al Marqués, y le dice el padre Garibay, ¿usted sabe algo de indios? Y dice al Arroyo, no, pues ¿qué voy a hacer? Entonces cállese. Y entonces él apoya que a los indígenas tenemos que darle su pertenencia como pueblo en el artículo 2 de la Constitución. Y él apoya los acuerdos de San Andrés Larra y Sar. Y de pronto él se muere y como que nos sentimos un poco en la orfandad. Nosotros los que nos dedicamos a entender este país a base de lo que a mí me dio oportunidad, la vida, de poder dar hierbas,
de poder conocer a estos hombres y de poder conocer algo importante. Fíjense bien, la presencia de Dios. De los anteriores, excepto él, todos son creyentes, bueno, 2 de ellos sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes les digo que era Iván Illich y Enrique Massa. Hay una cosa importante con respecto a las paralelas. Yo no les voy a pedir que crean en Dios y que si creen dejen de creer. Solamente les voy a pedir que hay una manera importante de acercarse a la idea de Dios. El laicismo tiene una cierta distancia para poder juzgar. Hay gente que tiene necesidad de infinito y hay gente que no la tiene. Hay gente que cree que con la muerte se deshizo todo. Hay gente que cree que parece que vine a hablar aquí con el alma y la vida, decía mi abuela, y que no queda nada. Pero a lo mejor queda en alguno de ustedes una conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, se acaba la presencia física, se acabó todo. Pero hay otros que no, que lo llevan en paralelo. Y esa es la creencia en Dios. ¿De acuerdo? No estoy hablando de la Iglesia Católica, ojo. Estoy hablando de Dios. ¿De acuerdo? La paralela. La necesidad del infinito. ¿Otros no lo quieren? No lo quieran. Pero esa es cosa importante. ¿De acuerdo? Pero ahora nuestro deber es recordar. Es recordarlo todo para que algún día los seres humanos se liberen de la obligación del recuerdo.